Hola, buenas tardes, buenas noches también a toda América Latina, a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Les doy la más cordial bienvenida y como anunciado en esta semana y siguiendo con nuestro ciclo de perfeccionamiento profesional que llamamos de Yacht Education, como les había comentado, hoy tenemos una visita muy especial, muy esperada, pedida por muchos de ustedes, el profesor Carlos Arcángelo de Brasil, que es uno de los más nuevos referentes que tenemos aquí en Brasil, que bueno, se dispuso a compartir este tiempo con nosotros para estar trayendo unos conocimientos súper interesantes sobre algo que está creciendo mucho en estos últimos años, que son los laminados cerámicos. Entonces, les quiero agradecer a todos por estar junto con nosotros, como siempre. Avisarles también que cuando termine esta live va a quedar almacenada en nuestro nuevo canal YouTube, J en Español. Los invito a todos a que lo conozcan, a que se inscriban. Estamos permanentemente actualizándolo, subiendo videos y siempre con novedades. Así que bueno, estando suscriptos ahí, siempre van a estar siendo notificados y van a tener acceso de forma más rápida. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a llamarlo aquí al profesor Carlos, darle la bienvenida. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Marcelo, ¿cómo estás? Todo Gracias, bien. yo estoy bien. Estamos Te acá. veo con un poco de frío. Sí, sí, un poquito. Hace frío en Londrina. No, no tanto. Vamos más o menos 15 grados o algo así. ¿Y Ah, tú, bueno. cómo está ahí? Aquí en ¿Calor? Florianópolis está bien, estoy, fíjate, en Ah, manga corta, como decimos nosotros. Está fresco, sí, pero bueno, no hace tanto frío, así que depende también quién nos esté viendo. Tenemos gente viéndonos de varios lugares. sí. Y invitando a la gente, como siempre, a que dejen sus comentarios y también decirles que, por favor, nos escriban las preguntas tanto en la transmisión a través del Facebook como de nuestro canal YouTube, J en Español. Si quieren ir escribiendo, haciéndole preguntas al profesor Carlos, va a ser un gran placer. Así que bueno, y contanos un poco, Carlos, para que la gente sepa en América Latina, bueno, con todo este tema de esta pandemia, veo que estás bastante activo, estás haciendo bastantes actividades. Contanos un poquito para que le cuentes al público de América Latina, bueno, cuáles son tus proyectos, en qué estás trabajando actualmente. Entonces, yo soy de Londrina, que es en sur de Brasil, sí. Pero acá en mi ciudad estamos viviendo no normal, porque no creo que es posible con esta situación que estamos viviendo, pero no estamos tanto reclusos solamente en casa. Estoy trabajando en mi clínica, en mi consultorio, no, por algunos periodos. Las tiendas están abiertas, pero en un horario que es un poco diferente del normal, y estamos caminando de la mejor forma posible, ¿sí? Creo que volver al normal solamente cuando tuviéramos algo, una vacuna o algo así para que la vida se regrese al normal, vamos a decir así. ¿Sí? Y trabajo acá en Londrina, soy profesor también de una universidad federal que es en Londrina, y tengo mi clínica particular y doy cursos por el Brasil, algunos en Latinoamérica también. Y ya quiero agradecer su invitación para estar con todos acá. Es un placer enorme hablar para Latinoamérica, para todos nuestros hermanos que están nos mirando. Y, en fin, solamente agradecer tu invitación. No, por favor, nosotros somos los agradecidos. Te cuento que ya hay gente saludando. Bueno, hay alguien que nunca falta, desde España, Alberto Jaro, mandando saludos. Siempre nos ven.
Así que, bueno, en algún momento también Maravilla. vamos a hacer algo especial con España y ¿por qué no Portugal también? Sí. Y un gran amigo, Nelson Loaiza, de la empresa Cermac, no sé si lo conoces a Nelson. No, Este, no, no conozco. un gran amigo y un gran conocedor de, bueno, todo lo que son materiales de impresión, siliconas, así que, bueno, Nelson, No, un no, abrazo. yo conozco la empresa, pero no conozco la persona, ¿sí? No lo conoces al mago Nelson, el hombre de las manos mágicas. Eh, Bueno, entonces, si te parece, podemos comenzar. Ya tenemos bastante gente conectada y la gente nos va a ir preguntando. Así que, como sí, hicimos en claro. los videos anteriores, también les contamos a la gente que es el segundo encuentro que tenemos con Carlos. La semana pasada lo hicimos aquí en Brasil para el público de Brasil. Y bueno, ahora lo estamos haciendo para América Latina. Así que ya tengo una ventaja, he visto la presentación y estoy seguro que les va a gustar Ya, mucho. ya está conocida. Sí, entonces te agrego ahí. Está bien, vamos a compartir la pantalla acá. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está excelente. Bueno, Marcelo, vamos a hablar un poquito hoy por esta hora de algunos puntos, algunos factores que son fundamentales para hacermos preparaciones de carillas cerámicas y cosas que yo quiero compartir. Claro que vamos a hablar por una hora y poco, pero la intención es compartir realmente algunas informaciones que creo que son importantes para los dentistas, tal vez algunos técnicos dentales que están nos asistiendo también. Yo veo que el sonido está bien, Está tranquilo, excelente. Sí, está bien. muy bien. Bueno, cuando vamos a hablar de carillas cerámicas, el suceso clínico de este tipo de tratamiento está mucho relacionado a tú conseguir hacer una preparación que sea conservadora. Todas las investigaciones que tenemos en la literatura nos dicen que cuando tú haces una preparación conservadora, cuando tú consigues en la mayoría de la preparación tener esmalte, que la longevidad de este tratamiento es mayor, es mejor. O sea, algunas investigaciones, por ejemplo, como esta, nos dicen y nos dan más o menos 25 años de suceso clínico de los laminados, de las carillas cerámicas, ¿sí? Y un otro punto que es bastante importante es elegir el material restaurador que estamos haciendo esta carilla. En Londrina yo trabajo con un técnico dental que es Romanini, que tal vez algunos de ustedes que estén nos viendo conocen Romanini, que es un técnico dental fantástico. Entonces, muchas veces cuando voy a hacer un caso clínico, cuando voy a tratar una persona en mi consultorio, yo hablo todavía antes con el técnico dental para elegir cuál es la cerámica, por ejemplo. Si vamos a trabajar con una cerámica que sea feldispática, tal vez o una cerámica que sea con un refuerzo, por ejemplo, con disilicato de litio, que es IMAX de Ivoclar. Entonces, el técnico dental es una persona que puede nos ayudar a hacer, por ejemplo, la elección del material, ¿sí? Y esto es mucho importante para que tengamos una longevidad de todo el proceso clínico que estamos haciendo para nuestros pacientes. Algunas cosas son bastante importantes también, Marcelo, que hablamos en la charla pasada, acá en Brasil, que cuando los dentistas van a hacer una preparación, hay una cantidad de cosas que tenemos que tener en nuestra cabeza, ¿sí? Por ejemplo, hacer la utilización de fresas nuevas, ¿sí? Una irrigación constante de agua o una agua abundante, por ejemplo, en la preparación. Utilización de fresas que sean de calidad, por ejemplo, con diamantes como es de Jota.
Si quieres, tú puedes comentar un poquito ahora sobre la composición de las fresas de Jota, que dan la calidad, por ejemplo, del corte, de hacer una preparación con puntas que son fantásticas. Y esto es muy importante. Yo creo que es en la preparación una de las cosas más importantes que tenemos, que tú utilizar una fresa que tenga calidad para que tú tengas un corte preciso, un corte efectivo, y hacer preparaciones para coronas, carillas, cualquier que sea el tratamiento que tú vas a hacer sobre el diente o para el paciente. No, perfecto. Sí, lo resumiste muy bien. El trabajar con un instrumento rotatorio de alta calidad sin dudas trae un sinfín de beneficios. A veces para los odontólogos que no lo han probado es como imaginarlo, pero a partir del momento en el cual ellos comienzan a utilizarlo se dan cuenta del antes y del después. O sea, hay varios temas relacionados, por ejemplo, la precisión en la rotación del instrumento, relacionado con la precisión en el desgaste que vos decías, la estandarización del instrumento, porque si uno aprende a trabajar con un instrumento a partir del nuevo concepto de preparaciones que dice que el que da el formato en la preparación, obviamente que guiado por la mano del odontólogo, pero quien da el formato es el instrumento. Por eso hoy, para confiar y para hacer preparaciones más estandarizadas, se trabaja confiando en el formato del instrumento y no en la usanza antigua en la cual, bueno, con 3 fresas hago todo, ¿no? Y el odontólogo era un artista y lo hacía de esa forma. Hoy en día, bien decían algunos profesores como Garófalo y otros muy importantes en Brasil también, para lo que son, bueno, las preparaciones, el escaneado intraoral para CAD/CAM, por ejemplo, el tema de la preparación es totalmente fundamental, hacerlo con mucha precisión y bueno, el primer paso es el instrumento, ¿no? Además de lo que es la precisión, el diamante natural con el que trabaja Jota permite un corte mucho más rápido. Entonces eso tiene una incidencia directa en que no se calienten tanto los tejidos o los materiales, en la ganancia de tiempo por parte del odontólogo, que no tiene que estar luchando contra un material o con un tejido, y después la durabilidad. Entonces a veces uno paga un poquito más en el instrumento, pero el tiempo de vida útil, que muchas veces es 3, 4, 5 veces más que una fresa convencional, hace que sea más económico. Sí. La calibración del vástago, y bueno, podría estar hablando bastante tiempo, pero realmente sí tiene una incidencia directa en la preparación, ¿verdad? Sí, y mira, la estandarización es muy importante porque muchos profesores, dentistas, enseñan, por ejemplo, a hacer preparaciones que tú tienes que tener milímetros o algunas cosas que son muy importantes, tallando, por ejemplo, un diente. Entonces, es una calidad que es fundamental para hacer las preparaciones, ¿sí? Y hay un tema de código también, Carlos. Muchas veces, bueno, nosotros en todos estos años de educación en América Latina hemos, bueno, hablado con muchos odontólogos y seguimos transmitiendo mucha educación. El propio código del instrumento, que es el código ISO resumido que utiliza Jota, nos indica en los 3 últimos números el diámetro y la conversión a milímetros. Hoy en día se trabaja con muchos protocolos para preparaciones de laminados cerámicos, como vas a hablar vos, por ejemplo, en el cual si uno conoce el diámetro del instrumento, bueno, ya sabe cuánto va a desgastar a nivel de milímetros. Y en segundo lugar, como decíamos, bueno, tengo la confianza de que siempre va a tener esa medida el instrumento, ¿no? Sí. Entonces son demasiados factores relacionados y que son muy importantes. Sí, sí, claro. Vamos a regresar acá. Sí, señor. Ahí. Bueno, regresando acá. Entonces, esta es una investigación que es de mi doctorado. Y mira, que es importante hablarnos un poquito sobre esta investigación. Tenemos ahí un premolar y sobre estos 2 modelos
hicimos una preparación hasta el surco central y una preparación hasta la punta de cúspide, con una fuerza, y ahí sí, generamos algunos mapas de tensiones que nos dicen que, por ejemplo, si tú tienes una preparación mayor, una preparación más grande, que va hasta el surco central, tú tienes una distribución de tensión que es mayor de que cuando tú tienes una preparación solamente hasta la punta de la cúspide, ¿sí? Entonces, cuando hablamos para los dentistas, ¿no? Para hacer preparaciones que son conservadoras, es porque estamos pensando en tener esmalte íntegro en todos los bordes, en todas las referencias de hacer la cementación de la carilla sobre esmalte íntegro, ¿sí? Esto es importante porque si tú haces una preparación con un desgaste mayor, tú tienes una retirada de cantidad dental, de cantidad de esmalte, que no es bueno para hacer, por ejemplo, la cementación posterior. Entonces, claro, estamos hablando de un modelo que es una carilla con 0,5 milímetros de espesura, pero si estamos hablando como voy a mirar, por ejemplo, como vamos a mirar en un caso clínico que voy a mostrar en la charla, ahí sí, si tenemos, por ejemplo, sustratos que son oscuros, que necesitan de una preparación de un tallado mayor, ahí sí. Pero si tú no tienes la necesidad de hacer preparaciones para un sustrato oscuro, vamos a hacer una preparación conservadora, que es o que tenemos en la literatura, que nos da, por ejemplo, una longevidad mayor, como miramos en las investigaciones, ¿sí? Entonces, el suceso clínico de las carillas están íntimamente relacionados con la preparación, y especialmente cuando tú haces una preparación solo sobre esmalte dental, ¿sí? En esta investigación podemos mirar que cuando tú tienes, por ejemplo, carillas unidas al esmalte, o cuando tú tienes carillas unidas solamente a dentina, tú tienes aproximadamente 10 veces más de tener alguna falla, algún problema, cuando tú tienes solamente la carilla, con esmalte, ¿sí? Entonces, si tú tienes dentina y haces la cementación de la carilla con dentina, la probabilidad para este diente que tiene la carilla es de tener una chance de falla de 10 veces más. Esto es importante y está en la literatura. Mira una chica que hicimos para ella carillas cerámicas de premolar a premolar, pero que quiero hablar en este caso son los dos centrales, ¿sí? Estas carillas que ella ya tenía fueron hechas más o menos a 15, 16 años atrás, ¿sí? Pero mira cómo el dentista hizo las preparaciones de las carillas más o menos a 16 años atrás. Ah, entonces quiere decir que hizo una preparación muy grande, sí, pero en la época, más o menos 16 años, esta era la preparación que los dentistas hacían para hacer una carilla. Y ahora mira la preparación que vamos a hacer en el incisivo lateral para hacer la nueva carilla de los otros dientes, ¿sí? Entonces, casi la misma cantidad de preparación que el incisivo central. Entonces, esto que estoy queriendo hablar con ustedes, cuando es posible, vamos a hacer una preparación más conservadora, no como esta tal vez, ¿sí? Más como esta, pero no hay como decir que esta preparación no está buena también, porque el dentista hizo a mucho tiempo atrás. El concepto hoy es de hacer así, ¿está bien? Que es ser más conservador en toda la estructura dental, para que tengamos esmalte dental. Entonces, ahí el resultado final, y ahí sí, carillas
que hicimos de premolar a premolar, ¿está bien? Bueno, y algunas cosas son importantes cuando estamos trabajando, por ejemplo, con restauraciones cerámicas y que son importantes para longevidad, ¿sí? La preparación, el tallado es una cosa, pero hay un protocolo que tenemos que seguir para que lleguemos al fin, para que trabajemos en la boca de la persona, del paciente y tengamos longevidad. Por ejemplo, no es posible, por ejemplo, hacer una cementación con excesos como están mirando en todos los dientes que estamos mirando acá, ¿sí? Esto es una rehabilitación que probablemente no va a tener longevidad. ¿Y qué es más importante? Este paciente me buscó en mi clínica y tiene esta rehabilitación cerámica a más o menos 6 meses. Esto no es posible. Para quien trabaja con prótesis dental en su clínica, no es posible que tú hagas tratamientos y que después de 6 meses se encuentran, por ejemplo, como estamos mirando acá. Pero hay muchos cuidados que tenemos que hacer para que tengamos longevidad, no como este caso. Esto es un caso donde tenemos muchos errores desde la preparación, desde el cuidado que tenemos que tener con la encía, con la parte de periodoncia. Entonces es importante llegarmos a tenermos un protocolo que al fin nos dé longevidad en todos los casos. Este es un otro caso también de pacientes de una chica que me buscó en la clínica y tenía sus carillas, por ejemplo, de premolar a premolar, y a más o menos un año. Tenemos burbujas en la cementación, tenemos una parte de infiltración marginal que es tal vez casi una carie, ¿sí? Y algunas otras situaciones, preparaciones que no fueron bien hechas, donde tenemos que imaginar que la cerámica recubre un poquito más la estructura dental para que no miremos la unión de la carilla con la estructura dental, especialmente en un sustrato que es oscuro, ¿sí? Entonces, un protocolo. Esto es importante. También estamos hablando hoy más de preparaciones, más detallado, pero para que tengamos longevidad, suceso clínico, el protocolo de ejecución de las carillas, de coronas, inlays, onlays, tiene que ser muy bien establecidos para que tengamos longevidad en los casos. Y esto, o que nos da esto es el diagnóstico, ¿sí? Yo creo que también en los otros países, no solamente en Brasil, tenemos ahí una fiebre de hacer carillas, ¿sí? Solo un segundo, muchas personas me buscan y quieren hacer carillas porque miraron en la TV, por internet, por Instagram, y que yo converso es que el diagnóstico tiene que ser preciso, porque hacer un tratamiento para una persona que no tiene la necesidad de recibir el tratamiento, tal vez no sea el mejor diagnóstico, ¿sí? Tenemos que pensar que cuando tú haces una preparación sobre la estructura dental, sobre el esmalte dental, esto esmalte que tú haces el tallado no regresa más, ¿sí? Esto es importante. ¿Está bien? Bueno, a medida que vamos a hacer el diagnóstico, tenemos fotografías y los modelos trabajados en articulador semiajustable. Trabajamos también con las documentaciones complementarias, con rayo X, con algunas otras también que son necesarias, y algo que es mandatorio, que es la expectativa del paciente, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algunas fotografías y una planificación. Para este caso, vamos a trabajar con un flujo digital. Yo estoy caminando en la odontología digital porque creo que para tú llegar a un nivel que sea bueno, que sea fantástico, hay una curva de aprendizaje, ¿sí? Entonces,
Vamos a trabajar un poquito con la planificación, con este flujo digital, pero algunas cosas son las mismas que de un flujo normal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer fotografías de la fase de la persona, un poco más de la sonrisa, más próximas, y ahí sí, algunas cosas, por ejemplo, fotografías. Esta tica tenía, por ejemplo, los CRIs de diastemas con resina compuesta, algunas resinas compuestas que no estaban satisfactorias, y le gustaría de hacer carillas, ¿sí? Bueno, la mi formación es más de restauraciones indirectas, pero no estoy acá diciendo o peleando si vamos a hacer, por ejemplo, en cerámica o si vamos a hacer en resina compuesta. Los dos materiales son buenos, los dos materiales se complementan, ¿sí? Yo creo que hay indicaciones para las resinas compuestas y hay indicaciones para la cerámica. Para esta tica, que tenía más o menos 37 años, elegimos hacer con cerámica las carillas, ¿sí? Entonces es una característica mía, porque yo trabajo más con restauraciones indirectas en cerámica. Bueno, haciendo la planificación con fotografías, y llegamos a una parte inicial que es muy importante. Cuando estamos trabajando con un flujo normal, vamos a hacer la primera impresión con una silicona de adición, ¿sí? En este caso, la impresión inicial va a ser hecha con un escáner intraoral, que es una forma de hacer, de obtener imágenes que van a ser impresas en un material y una resina a través de impresiones tridimensionales. Y ahí sí tenemos la característica toda del modelo, ¿sí? Entonces es como hacer la primera impresión con silicona de adición. Vamos a hacer todas las fotografías antes y tenemos los dos modelos. Estos modelos van a ser montados en un articulador semi-ajustable y vamos a hacer la planificación, el diagnóstico para hacer el encerado de diagnósticos. Bueno, para hacer toda la planificación hay algunas características que no hay como hablar todo por esta charla, pero hicimos algunas líneas con algunas referencias en la fase de la persona para tenermos, por ejemplo, el largo, el ancho de los dientes, y ahí sí, con una integración con el técnico dental, vamos hacer esta planificación para tenermos el encerado. Bueno, como estamos trabajando con un flujo digital, el técnico dental también hace el encerado virtualmente, ¿sí? Hay algunos programas para hacer eso. Esto es uno de ellos, que es Exocad. Entonces tenemos todo el encerado de diagnóstico para la persona que estamos haciendo en la computadora, ¿sí? Bien, después vamos a hacer la impresión de este encerado y vamos a tener todo un flujo que es normal. Hacer el test drive, entonces este es el primer modelo con la situación inicial del caso clínico, ¿sí? Con la configuración de la impresión inicial, y este es el modelo después del encerado de diagnóstico. Entonces tenemos todas las características de los dientes, del largo, del ancho, toda la configuración para que podamos hacer ahora, por ejemplo, el test drive, que también llamamos de mockup, ¿sí? El mockup yo hago siempre con una resina pisacrílica y sobre una llave, una guía total de silicona. Puede ser una silicona de condensación como esta, que es el Z-Lauer de Zermatt, solo con un catalizador que es del color verde, y puede ser también con una silicona de adición, ¿sí? Bueno, hay algunas características que son importantes. Esta es una parte bastante importante del tratamiento, que es tú hacer una prueba
de esta parte, por ejemplo, de este encerado. Acá, cuando yo estoy trabajando en mi clínica, yo no voy al próximo paso, que es hacer las preparaciones, los tallados, si algo no está bien en este paso, ¿sí? Hacer el test drive, hacer el mock-up y tener la aprobación de la persona, del paciente, es importantísimo para que tengamos al final el resultado clínico que sea satisfactorio. Porque si algo no está bien cuando hacemos, por ejemplo, estas pruebas, que es como estamos mirando acá, vamos a regresar al computadora, vamos a trabajar nuevamente en el encerado de diagnóstico y ahí sí, vamos a hacer nuevamente el mockup, hacer nuevamente el test drive y tener una configuración de los dientes que sea agradable para la persona. ¿Está bien? Entonces, este paso para mí es muy importante porque vamos a mirar toda una configuración de los dientes y la persona también va a mirar, ¿sí? Y cuando tenemos la aprobación, sí, está bien, me gusta mucho, la chica me dice, ahí sí vamos a hacer los tallados. No es posible hacermos los tallados si no tenemos, por ejemplo, un test drive, un mock-up que esté bien hecho y que sea agradable para la persona que estamos tratando. Está bien. Bueno, después de todo está bien, en el mock-up vamos a hacer los tallados. Algunos factores son muy importantes que debemos pensar para hacer las preparaciones. El primero es, todas las veces que estamos trabajando con cerámica o cuando estamos trabajando con restauraciones indirectas que son hechas fuera de la boca y vamos a hacer la cementación después, tú tienes que tener un eje de inserción, ¿sí? Esto es fundamental. Si tú no tienes eje de inserción, no hay cómo hacer, por ejemplo, el encaje de esas restauraciones sobre la estructura dentaria y hacer la cementación. Y el eje de inserción es algo que vamos a hacer, por ejemplo, con las preparaciones, con los tallados, ¿sí? Es muy difícil tú tener un diente que tenga una anatomía tal que, por ejemplo, tenga un eje de inserción que tú no tengas que hacer nada de preparación, ¿está bien? Una otra cosa importante es el color final de la restauración. Porque si tú tienes un color que es muy oscuro y tienes que cambiar para los dientes finales para un color muy, muy blanco, su cantidad de tallado va a ser mucho mayor, por ejemplo, do que si tú tienes un sustrato blanco y va a tener un color que es blanco, ¿sí? Una otra cosa importante que vamos a mirar un poquito más adelante, la inclinación dental y el perfil de emergencia, que es muy, muy importante también. Y el color del sustrato que ya estoy hablando con usted. Bueno, mira estas imágenes, ¿sí? Yo tengo un diente que tiene un color que es blanco, pero hay una vestibularización que es muy grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer carillas, por ejemplo, sobre este diente sin hacer nada de preparación? No es posible porque tú vas a tener un perfil de emergencia de la carilla que es muy, que es grande, que va a te causar una parte cervical, tal vez de acúmulos, que no es algo natural, ¿sí? Pero si tú tienes los dientes un poco más rectos, hasta el fin, como estamos mirando acá, cada vez más es posible hacer la carilla, tal vez solamente haciendo una composición sin preparación dental. Yo digo siempre en las charlas y cuando estoy acá en Brasil, que hacer una carilla sin ningún tipo de preparación es tal vez una de las cosas más difíciles que yo tengo en la clínica. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces hay
ángulos, hay restauraciones clase 3, hay restauraciones clase 4. Los dientes están en una situación más o menos así o así. Entonces, no es tan fácil tener una configuración dental que tenga todos los factores que miramos acá, como eje de inserción, el color final, la inclinación y el color del sustrato, que sea, por ejemplo, todos ellos favorables para que no tengas nada de preparación. Entonces, muchas veces tú tienes un color blanco, tú tienes un eje de inserción bueno, pero, por ejemplo, tiene un perfil de emergencia como este. Entonces, no importa si el diente es blanco, no importa si tú tienes, por ejemplo, el color favorable, pero el perfil no es favorable. Entonces, va a tener que hacer, por ejemplo, una preparación. ¿Está bien? Es peor cuando tenemos un sustrato que es oscuro, ¿sí? Es todavía más, no es tan favorable, especialmente cuando tú tienes la vestibularización dental, ¿sí? Entonces tiene una cantidad de desgaste que es tal vez para una corona y no más para una carilla, porque tú no tienes nada que es favorable, no tiene eje de inserción, no tiene el color del sustrato, no tiene el color, por ejemplo, final de la restauración y también el perfil de emergencia no es favorable. Entonces, esta es la peor situación que tenemos para tallar un diente. Y muchas veces, cuando tenemos un diente como este en la boca y vamos a hacer la preparación, tenemos que hacer un tallado un poco mayor y muchas veces hacer un tallado para corona y no para carilla. Cuando tenemos una configuración un poco más de los dientes más rectas, ahí sí, tú tienes algo más favorable, pero no hay como hacer, por ejemplo, carillas sobre un sustrato que es oscuro como este, tal vez sin tallar más o menos 2 milímetros, que es o que estamos mirando en la pantalla acá, ¿sí? Bueno, que las investigaciones nos dicen que a cada cantidad de cambio de color, por ejemplo, tú tienes que tener más o menos 0,3, 0,4 milímetros para el cambio de color cuando tú estás trabajando con cerámica, ¿sí? Esto es una referencia, no es una regla, pero es una referencia para que los dentistas tengan para hacer las preparaciones. Bien, vamos a hacer las preparaciones con fresas, ¿sí? Y también con algunos llaves de silicona que van a nos dar una parte efectiva de la cantidad de preparación. Este es un kit que yo tengo acá en Brasil, de Rota, ¿sí? Con una cantidad de fresas que son especiales para hacer, por ejemplo, carillas cerámicas, ¿está bien? Yo creo que acá están todas las fresas necesarias para hacer un tallado de carilla. No hay necesidad de tener mucho más instrumentos para hacer una preparación do que ustedes miran acá. Bueno, iniciamos la preparación con la fresa redonda, también con canaletas que van desde la parte cervical a la parte proximal. Vamos a hacer la retirada de las resinas proximales y después hacer o iniciar a hacer las preparaciones vestibulares, ¿está bien? Bueno, vamos a hacer toda la parte de acabado, pulido, con fresas de grano más fino. Vamos a hacer los bordes, los ángulos, todos redondados para que tengamos una preparación efectiva. Y por fin, una fresa, por ejemplo, multilaminada, como estamos mirando acá. Bien, estas son las preparaciones para hacernos la impresión funcional. ¿Está bien? Yo creo, y yo hablamos un poquito de eso, Marcelo, en la charla pasada, que cuando estamos haciendo preparaciones, tallados, y vamos a hacer una impresión digital, virtual, como es en este caso,
yo digo que las preparaciones no aceptan nada porque yo voy a pasar un escaneo acá y tenemos imágenes que son prácticamente perfectas, ¿sí? Y cuando estamos haciendo preparaciones y vamos a hacer una impresión con una silicona de adición, yo creo que la silicona acepta algunos, no voy a decir errores, no son errores, son estructuras que no estamos mirando en la hora de hacer, por ejemplo, la impresión, ¿sí? Si tú mira, por ejemplo, vamos a ver un canino como este, no sé si vamos a mirar, por ejemplo, en la impresión digital, pero hay un canino que tú tiene una preparación cervical y tiene un defecto en la preparación. Y esto, por ejemplo, si estoy haciendo la impresión con silicona de edición, no es posible mirar. Pero cuando estoy haciendo, por ejemplo, con el escáner, ahí sí, tú mira, por ejemplo, los defectos de toda la preparación. Entonces es importante cada vez más que trabajemos, por ejemplo, con las fresas y el acabado y el pulido de la estructura dental para que tú consigas hacer una impresión virtual que sea bien hecha, ¿está bien? Una otra cosa que es importante, cuando tú estás haciendo un escaneo, cuando tú vas a hacer una impresión virtual, es más efectivo que tú dejes, por ejemplo, líneas de terminación tanto en la área cervical cuanto en las áreas proximales, ¿está bien? Porque muchos, por ejemplo, dentistas trabajan muchas veces con técnicas que son terminaciones en, por ejemplo, sin tanta terminación, que no son tan efectivas, y esto para quien trabaja con una impresión virtual no es tan fácil hacer el escaneo, ¿también? Bueno, después otras cosas son importantes también. Cuando tenemos diastemas, mirando como estamos acá, tres preparaciones son efectivas, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la parte proximal, ¿sí? Si tú no tienes diastemas, por ejemplo, muchas veces el punto de contacto va a ser de la carilla, va a ser antes del punto de contacto, la terminación proximal, ¿sí? Pero si tú tienes diastemas y el diastemas no es tan grande como es en este caso que estamos mirando, tú puedes hacer la preparación cervical y eleva la preparación hasta el medio del diente y hace, por ejemplo, una terminación acá. El punto de contacto va a ser solamente en cerámica, que es más o menos acá. Pero si tú tienes, por ejemplo, un diastema muy grande, como es el caso clínico que estamos hablando y mirando, la preparación cervical va hasta al fin, a la parte palatina, y tú vas a hacer, por ejemplo, la terminación eh, sobre la parte palatina acá, como estamos mirando acá, ¿sí? Entonces va a envolver toda la parte proximal con la carilla. Esto es muy importante porque tenemos, por ejemplo, una preparación más efectiva para que el técnico dental pueda, por ejemplo, diseñar un perfil de emergencia que sea más favorable para el cierre de diastemas. Bueno, vamos a mirar solo algo sobre este caso, que yo creo que es un desafío porque estamos hablando de un caso anterior, que es de dientes con sustratos que son blancos, que son favorables para hacer las carillas. Pero la preocupación no es sobre los dientes que son blancos, sí para los dientes que son oscuros. ¿Está bien? En esta persona tiene una cantidad de cosas que tenemos que mejorar, por ejemplo, en su estructura. El color, una parte de tener un incisivo lateral como un incisivo central. Entonces, el protocolo es el mismo, pero acá estamos trabajando de forma convencional, no como estamos mirando en el caso anterior de forma digital, ¿sí? Vamos a hacer el mockup, el test drive y llegamos acá, que es hacer las preparaciones, ¿sí? Bien, imagínate que estas preparaciones para este caso
muchas veces no son tan mínimamente invasivas, ¿sí? Para este diente que tenemos un sustrato que es oscuro, vamos a tener un tallado más o menos de 2 milímetros. Y seguimos, por ejemplo, de la misma forma, con la fresa redonda, con las fresas de diámetro, hasta llegar a una situación como esta, y ahí sí, hacer, por ejemplo, todo acabado y pulido, pero ¿qué quiero ver esto? Para este diente es importante tenermos una preparación más o menos de 2 milímetros, como miramos en la pantalla anterior del caso, ¿sí? Entonces tenemos un sustrato que es mucho oscuro, ¿sí? Y vamos a recubrir con una cerámica de forma opaca y también hacer la estructuración de la cerámica para tener más vida al diente. Entonces, en todos los tercios, especialmente en el borde, tenemos más o menos 2 milímetros y algo para hacer, por ejemplo, las estructuras de cerámicas. Bien, este es un caso que estamos haciendo, pero o que yo veo que es importante trabajar la estructura dental del diente con sustrato oscuro, pero muchos deben estar mirando, por ejemplo, el diente que estamos mirando acá y dicen, pero ¿por qué hizo tanto tallado en un diente que tiene un sustrato que no es oscuro como este? Porque no tenía eje de inserción y también tenía una vestibularización excesiva, ¿sí? Entonces, cuando miramos en la pantalla en el inicio de la charla los factores que son fundamentales para hacer una preparación, él tiene algunos de ellos, pero no tiene todos. Entonces, no tiene eje de inserción porque tenía una inclinación mesial, no tenía, por ejemplo, tenía mucha vestibularización, entonces no hay como hacer una preparación que es muy poca también para un diente mismo que él tenga, por ejemplo, un sustrato que es más blanco que al diente al lado, ¿sí? Y una cosa importante, como nosotros tenemos, por ejemplo, un diastema muy grande entre los dos centrales, tú tienes la preparación hasta la área palatina, como estamos mirando acá y miramos en la pantalla también de los decenios, ¿sí? Entonces, esta es la preparación palatina para tenermos el cierre de diastemas como también acá, que son después de la papila, como estamos mirando acá, ¿sí? Esto es muy importante para resolvermos el caso clínico. Y vamos a hacer la impresión, y tenemos acá los provisorios y la finalización. Entonces, el colorímetro y aquí sí las fases laboratoriales y ahí sí el resultado final de el trabajo que estamos haciendo. Quien hizo este trabajo fue Romanini también. Y ahí sí, solamente las pruebas, pero el más importante era mirarnos la estructura de las carillas que estaban hechas, ¿sí? Vamos a hacer toda la parte de cementación y acá tenemos la finalización del caso clínico, ¿sí? Acá. Entonces, después de la cementación y el resultado final después de la cementación, ¿sí? Un caso solo para que tengamos una parte de sustrato oscuro. Bien, regresando al caso que estábamos hablando, vamos a trabajar con hilos retractores, ¿sí? Es importante que trabajemos con hilos efectivos porque es mucho más complicado hacer la impresión virtual, hacer, por ejemplo, la retracción gengival cuando estamos trabajando con la impresión virtual, porque si tú no tienes una efectividad en la retracción gengival, tú no consigues hacer, por ejemplo, la imagen de los términos cervicales, de los términos de los dientes. Entonces, vamos a hacer la impresión virtual o también impresión funcional.
Bueno, hacemos una primera impresión a través del escáner y tenemos acá los hilos y toda la impresión hecha, ¿sí? ¿Qué es importante en hasta ahora? Que el escáner trabaje con una posición que sea efectiva. Hay direcciones que tú tienes que seguir para hacer el escáner específico de la empresa. Entonces, estamos trabajando con un escáner de 3Shape, pero hay una secuencia de escáner que tú tienes que hacer. Y vamos a hacer algunas cosas que son algunos escaneos en Full HD, como estamos haciendo acá, ¿está bien? Bien, solo para mirarnos, vamos a recortar algunas partes del escaneo y después vamos a hacer la retirada del hilo retractor y hacer el escaneo en Full HD, en, solamente de la parte de las terminaciones cervicales, como estamos mirando acá, ¿sí? Entonces, esta es la impresión funcional, es a través de esta impresión que enviamos las imágenes al técnico, los archivos. El técnico hace un diseño en la verdad, cuando enviamos al técnico, por ejemplo, las imágenes o esta imagen que está acá, el técnico va a trabajar con la imagen del encerado de diagnóstico arriba de este modelo. Entonces, las carillas van a tener exactamente la configuración del encerado de diagnóstico. Trabaja con los modelos sobrepuestos, superpuestos, y tú tienes las imágenes del encerado sobre las preparaciones que fueron hechas y la impresión virtual. Bien, el Romanini hace dos modelos, en dos modelos no, hace troqueles, ¿sí? Los troqueles son impresos de forma 3D y vamos a hacer las carillas también impresas con la configuración. Y aquí está las carillas que fueron hechas sobre los troqueles y aquí sobre el modelo rígido, ¿sí? Entonces tenemos la configuración final de las carillas. Fueron hechas carillas en una pastilla HT, Bleach 4, porque es posible por el sustrato. Vamos a hacer las pruebas, ¿sí? Una prueba de train, que es muy efectivo para mirarnos, por ejemplo, todo el color de la pasta de cementación. Y vamos a hacer toda la cementación. Acá, como tenemos esmalte, solamente en la preparación, vamos a hacer el grabado ácido y después utilizar solamente el bond. Sobre la cerámica, vamos a hacer el grabado con ácido fluorhídrico, 5%, hacer la limpieza con EvoClean, el monobond silano, y este paso no es tan efectivo, pero si quiere puede utilizar que es el bond puro. Vamos a utilizar la pasta de cementación y vamos a hacer la cementación. En este caso utilizamos un aislamiento relativo, pero en muchos otros casos yo utilizo aislamiento absoluto, ¿sí? Y acá el resultado final de todas las carillas que hicimos y ajustando los guías efectivos, laterales, protusibles, y vamos a hacer también después las carillas inferiores del arco inferior. El resultado final, entonces tenemos acá como estaba antes y acá como está ahora después de las carillas hechas y cementadas. Y acá también el resultado final. Bien, Marcelo, yo creo que, no sé si hablé muy rápido, pero creo No, que era esto que yo quería hablar un poquito, porque en la otra vez hablé mucho y tal vez no tuvimos tanto tiempo para las preguntas o algo así. no, muy claro y te entendimos súper bien. Y aparte, bueno, el idioma está muy bien y yo para entender todo perfecto, muy clara tu exposición.
aquí en la parte de preguntas, más que preguntas, tengo saludos de varios países, de Perú, de Bolivia, de República Dominicana, de varios lugares, pero no tengo preguntas. Está bien. Entonces, no sé si en ese banner que pusiste ahí está tu contacto por si los doctores quieren escribirte o Ah, algo. sí, que está acá, ¿no? Está bien. Si quiere, pueden me contactar ahí por Facebook, por Instagram, ¿está bien? Es De tranquilo. repente alguien que tenga dudas o que quieran saber más sobre tu trabajo o tengan Sí. una pregunta específica, se pueden contactar contigo. Si no, hoy con las... Yo creo que una parte fundamental que creo que cuando estamos haciendo, por ejemplo, el escaneo, es trabajar mucho bien el acabado y pulido de los tallados, de las preparaciones, porque la imagen no acepta nada, ningún tipo de error, ningún tipo de, por ejemplo, una margen que tú tengas una línea que no es tan efectiva, porque si no, no es posible hacer la copia y tener una impresión del modelo que sea buena para hacer las carillas o alguna corona. Y yo estoy caminando en esta parte digital porque creo que es una caminada larga, porque es un aprendizado todo día. Sí, Imagina, yo hago un protocolo convencional de impresión de más o menos 14 años. Entonces, si tú estás cambiando para un nuevo protocolo, no es tan fácil. Pero yo creo que estoy bien, estamos haciendo muchas cosas digitales y creo también que las fresas son fundamentales para que tengamos preparaciones que sean específicas para tú hacer el escáner, ¿sí? Si tú no trabajas bien con las preparaciones, no está bien el escáner. cada vez más preciso, es verdad, y tocando en el punto de la adaptación también, bueno, mucha gente las conoce, pero J tiene unas fresas que son anatómicas. Esas fresas anatómicas ya traen, cuando uno hace, por ejemplo, una reducción oclusal, normalmente las fresas son antianatómicas en formato de llama o de balón, como se le dice, y bueno, uno para hacer el contorneado oclusal muchas veces lo tiene que hacer manualmente. Estas fresas anatómicas que J desarrolló ya tienen ese formato que se adapta a la cúspide. Hemos Sí. colocado algunas fotos en las redes sociales y bueno, va todo de la mano con el tema de tener un formato más anatómico y que escanee mejor, ¿verdad? Sí. Hay una pregunta, a ver, de Joana Alvarado. En las preparaciones vi que ocupa fresas guía, o sea, que utiliza fresas guía. En los casos, ¿en qué caso las indica? Cuando son mayores a 1,5 milímetros. En la verdad, yo siempre empiezo las preparaciones con las fresas guías, que son las redondas, después, ¿cómo se dice? Las que son talladas, que son tres rodas, Las de 3 anillos. tres anillos, ¿sí? Sí. Pero la finalización de la preparación siempre es con las guías todavía, ¿está bien? Entonces empiezo con las fresas porque yo creo que es mucho más fácil tú empezar con las fresas redonda y después con las guías. Siempre enseño eso a los alumnos, a los dentistas, porque hay una referencia, ¿sí? Que son de las fresas iniciales. Porque si tú empiezas a hacer la preparación, el tallado, sin tener sulcos, sin tener guías no, sin tener sulcos o sin tener, por ejemplo, la referencia de las fresas, es muy difícil llegar al final y tener, por ejemplo, una preparación buena. Entonces empiezo con las fresas y después utilizo las guías. Y esas fresas de ahí que tú mencionabas, que es el modelo 834, depende del diámetro, en el catálogo también tiene una indicación de la profundidad. Sí. Esa profundidad que es tan importante para ese procedimiento es la diferencia entre la parte externa del diamante y el vástago, que es donde hace el tope.
Sí. entonces una relación directa. Creo que tengo otra pregunta. Bueno, ahora se está animando la gente. Hebert, en la Ah, cementación de las carillas, Hebert, un nombre conocido, en la cementación de las carillas, si uso un cemento universal o si lo tengo que fotocurar. Una buena pregunta de Hebert. bueno, yo creo que para la cementación de carilla es más efectivo que tú utilices cementos que siempre sean solo fotocurados, ¿sí? Eh, que llamamos de vinir también. Y existen varias empresas, Ivoclar, Kier, en fin, muchas empresas que tienen estas pastas de cementación. Yo no utilizo, por ejemplo, cementos químicos para hacer carillas, no. Pero si tú tienes un espesor, por ejemplo, de una carilla que tenga más do que 1,5 hasta 2,5 muchas veces, solo la pasta curada o solo la pasta fotocurada tú puedes no tener, por ejemplo, una cura del material del cemento que sea efectivo, porque el espesor de la cerámica es muy grande, ¿está bien? En estos casos, tú puedes utilizar un cemento dual que tiene una parte fotocurada y tiene una parte química envolvida en la cementación. Muchas empresas, por ejemplo, tienen el cemento dual sin la liberación de amina, que es algo fantástico hoy, porque tú tienes una, una efectividad del color de la pasta de cimentación con longevidad. No hay problema, por ejemplo, de cambio de color que había, por ejemplo, en pasado, cuando tú trabajabas con una pasta de cimentación dual. Si tú estás utilizando solo fotocurado, no hay que se preocupar con esto. Entonces, la primera opción es una pasta fotocurada solamente. Si tú tienes un espesor de cerámica que es muy grande, arriba de 1,5, 2, tú puedes utilizar un cemento que es dual y especialmente elige un cemento dual que no tenga la liberación de enamina terciaria eh, en su fotopolimerización. Perfecto. Y Herbert también pregunta, como para completar su pregunta y tu respuesta, si el uso del cemento dual es ideal utilizarlo, un adhesivo dual también. Sí, en la carilla tú puedes por ejemplo, voy a hablar de la carilla, de la cerámica y después del diente. Si tú vas a hacer la cementación, porque, obvio, si tú estás utilizando un cemento dual, no hay como utilizar, por ejemplo, un sistema adhesivo que sea solo fotopolimerizable, ¿sí? Porque no hay una relación. Entonces, va a utilizar sistemas adhesivos que son duales también. Pero en la carilla, tú vas a hacer el ácido fluorhídrico, hacer la limpieza y el monobond, el silano solo. No hay que utilizar el adhesivo. Las fotos que miramos son fotos un poco de casos un poco pasados y yo no utilizo más el último paso que es el bond. Solamente el silano es efectivo. Y sobre los dientes, si tú vas a hacer la cementación con un cemento dual, es más favorable que tú utilices un sistema adhesivo que sea dual también. Perfecto. Tengo otra pregunta por aquí de Andy. Este, ¿Cuánto sería el desgaste máximo que usted recomendaría para realizar las carillas cerámicas y de resina? Buena pregunta también. En la verdad, por ejemplo, el desgaste no va a te decir, por ejemplo, si tú utilizas cerámica o resina. Elegir el material no va a depender de la preparación, ¿sí? Cuanto para mí es más tranquilo resolver un caso, por ejemplo, con sustrato oscuro que miramos en la charla, con cerámica, ¿sí? Pero si estamos trabajando, por ejemplo, con Jorginho, nuestro amigo,
Claro que el Jorge tal vez trabaje mucho más con resina compuesta y en casos que son de sustrato oscuro. Eh, Muy bien. Entonces, no hay una cantidad de desgaste, una cantidad de preparación. Tú puedes hacer carillas de 2 milímetros con cerámica y puedes hacer con resina compuesta. Elegir el material depende del diagnóstico, del caso clínico, de, por ejemplo, la persona, el paciente que está trabajando, tal vez un poco del costo del tratamiento, ¿sí? Muchas veces el costo de la cerámica es mayor del presupuesto porque tú tienes una tercerización del trabajo, que es el técnico dental, y cuando tú trabajas con resina compuesta, la resina es totalmente dentista dependiente, ¿sí? De quien hace. Entonces, no veo. Creo que es posible hacer para los dos materiales. Y la cantidad de desgaste, por ejemplo, como miramos, tal vez la misma cosa casi entre cerámica y resina compuesta. O que cambia un poquito es que en la resina compuesta tú consigues hacer, por ejemplo, algunas preparaciones y no hay que se preocupar con el eje de inserción, porque tú estás trabajando directamente sobre la estructura dental. Y si tú estás haciendo, por ejemplo, una restauración indirecta, tiene que se preocupar con el eje de inserción. Entonces, algunas veces, a depender de la preparación, en la resina, cuando tú vas a hacer resina compuesta, tal vez, en algunos casos, talle menos la estructura dental porque es una forma directa de hacer. Perfecto. Yo quería agregar también, estuvimos hablando bastante de carillas. Bueno, hoy en día también vos tocaste en el punto del pulido, que es muy importante. Y hoy en día, hasta hace unos años, primero que cuando surgieron materiales nuevos como el disilicato, que viene en crecimiento pleno, los instrumentos o los productos que el odontólogo utilizaba para ajuste y pulido no estaban muy adaptados y Sí. como tú dijiste, se dependía mucho del laboratorio, ¿no? Vino el paciente, coloco la corona, hago el ajuste como puedo y lo devuelvo para el laboratorio para que, bueno, lo vuelva a pulir o hacer el glaze. Hoy en día ya existen instrumentos adecuados para eso. Entonces, J desarrolló tanto para el laboratorio como para el odontólogo. Para el odontólogo se llama, es la línea Chairside, que es para el odontólogo. Entonces, por ejemplo, si vas a trabajar sobre molares o premolares para ajustar una corona monolítica en disilicato, hay un instrumento muy recomendado que es una piedra de contraángulo, una piedra fría, que ahí en pantalla está el código, que es una piedra para hacer justamente los ajustes de los puntos de contacto. Entonces acaba siendo mucho más fácil cuando el odontólogo tiene que hacer el paciente. Y una vez que la pieza está pulida, bueno, para no depender tanto del laboratorio y uno mismo poder resolver el caso con el paciente sentado ahí, sin perder tiempo, tenemos pulidores diamantados para disilicato. Nosotros los llamamos de LS Gloss, es el nombre de los pulidores, y vienen en varios formatos. Vienen en formato de llama, de taza, el nuevo formato de espiral que se ha popularizado muchísimo. Entonces, esto te da la posibilidad de que, como te decía, con el paciente sentado ahí, tú puedas hacer el mismo ajuste, hasta con la pieza cementada inclusive, el ajuste y nuevamente el pulido, para no perder tiempo, para resolver tu caso en esa situación, y son productos que han ayudado mucho en el día a día del odontólogo. Creo que tengo una pregunta más. ¿Puede compartir mi pantalla nuevamente? Este Claro. es un kit que nosotros tenemos acá en Brasil del disilicato, ¿sí? De acabado de pulido del disilicato. Está en la pantalla. ¿Consigue mirar o no? Sí, 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 sí. Se ve, es una buena foto porque ahí está la piedra que vos decías, la piedra Sí. gris que está en la parte de abajo. Es una piedra para trabajar en baja velocidad Sí. y muy, muy tranquila, muy efectiva.
Y bueno, ahí en la parte superior están los pulidores LS Gloss, un formato en llama y la espiral. Entonces, en tu kit, bueno, la llama está para áreas oclusales más pequeñas, algún punto muy, muy preciso. Y el que hace el trabajo más grande, sin duda, es el espiral, que tiene mucha más versatilidad y acceso, ¿no? Siempre recordando baja rotación, sentido de rotación antihorario, como reglas básicas, es bastante importante. Tengo otra pregunta. Antes era un problema, Marcelo, porque nosotros, por ejemplo, si teníamos que hacer un ajuste en la oclusión, seguidamente regresábamos la pieza al laboratorio para hacer el glaze, ¿sí? Y hoy, y en algunos casos también después, para no hacer el regreso al laboratorio, utilizábamos gomas o de acabado y pulido que no eran específicas de silicato y sí por ejemplo, cerámicas feldspáticas. Y sabemos que no es posible, no hay cómo hacer el pulido, el acabado, por ejemplo, con gomas que no son específicas de silicato, por la resistencia o una serie de otras cosas también. Y entonces hoy es más tranquilo y más fácil. Tú puedes hacer un ajuste hasta después de la cerámica cementada en la boca, ¿sí? Que es posible. Vos tocaste en un punto interesante. Hay lamentablemente mucha información que parte de forma errónea de algunos fabricantes, donde dicen, bueno, pulidor para circonio, silicato, feldespato, sirve para todo, ¿no? Sí. Y ahí está el punto que vos decías. Cada material es diferente, tiene una dureza, una resistencia diferente y piensen conmigo, si el pulidor tiene una determinada característica de dureza, de resistencia, de composición entre la goma y el diamante, se va a adaptar de forma correcta en un tipo de material al cual es más propicio, pero en los otros materiales no lo va a hacer de una forma eficiente o tan eficiente. Entonces, si yo tengo un pulidor más suave para un material tal vez como un feldespato y me voy al otro extremo, un material muy duro como el circonio, voy a demorar mucho tiempo en pulir, probablemente no va a ser un pulidor eficiente y se me va a desgastar más rápido el pulidor. Sí. Y si trabajo al contrario, en el cual el pulidor es demasiado resistente para un circonio y me voy a un material muy suave, lo puedo inclusive eliminar. Hay odontólogos, vos sabés que hay odontólogos que dicen, bueno, me compro el pulidor para circonio y lo uso en resina compuesta, pues me va a durar más tiempo. Son algunas técnicas un poco erróneas a veces porque uno corre el peligro de remover o damnificar el material, ¿verdad? Sí. Acá hay un par de preguntas más como para ir cerrando. Una de Hebert también. Para condicionar una carilla de feldespato, ¿cuánto tiempo debo dejar grabando la cerámica con el ácido fluorídrico de 5 a 10%? Bien, esto es algo que siempre conversamos entre los dentistas, los profesores, utilizar el grabado con ácido A5 o 10%. Bueno, a principio, si tú miras, por ejemplo, las indicaciones del fabricante de casi todas las cerámicas feldspáticas, tú tienes que grabar con ácido a 10% por el mínimo de 1 minuto, 60 segundos, hasta 120 segundos, 2 minutos, ¿sí? A depender de la marca de la cerámica, ¿también? Pero todo lo que yo miro en las investigaciones hoy de trabajos que son importantes, que son buenos, es que el más importante no es tanto la concentración del ácido, C5, C10%, ¿sí? Pero el más importante es el tiempo que tú vas a hacer el grabado ácido. En una media, ¿está bien? De las cerámicas feldspáticas, 90 segundos, ¿está bien? Entonces, 1 minuto y 30 segundos de condicionamiento ácido. Perfecto. Esto es una regla. Tenemos otra pregunta aquí de Vlad. Bueno, nos agradece por compartir los conocimientos y pregunta si durante la cementación el bond que se aplica en
la preparación se fotocura y si podría interferir en el asentamiento de la cerámica. No, si estamos trabajando con una pasta de cementación que es fotocurada, no hay por qué hacer la polimerización del sistema adhesivo. Entonces, no se cura. Y sí, si tú haces el curado antes de la cementación, a depender de la marca del bond, por ejemplo, si tú estás trabajando con el OptiBond FL de Care, que tiene el tercer paso muy grueso, sí, si tú haces la polimerización y hay una cantidad exagerada, por ejemplo, de bond, tú puedes interferir en la adaptación de la carilla o de la pieza que está haciendo la cementación. Entonces, yo no hago la polimerización antes de la cementación. Todas buenas preguntas, ¿eh? Te están Sí, claro. exigiendo en el buen sentido. Bueno, y aquí Andy Solano, si recomienda reparar las carillas en resina, sería mejor hacerlo desde cero. Mira, si yo tengo un error, por ejemplo, un rompimiento, una fractura, ¿sí? Y es en una región que es de fácil escultura, por ejemplo, con una resina compuesta, tú puedes hacer una reparación con resina compuesta. Pero sabemos que no es la mejor forma de hacer, por ejemplo, la reparación. Si no quiere tener problema, tú empieza del cero, ¿está bien? Pero hay posibilidad de hacer algunas reparaciones con resina compuesta. Perfecto. Bueno, entonces, lindo porque participó bastante la gente, creo que te hicieron muy buenas preguntas y bueno, me imagino que están satisfechos ahí con respuestas con tanto conocimiento. Entonces, bueno, de parte de mía, de parte de Jota, de toda la gente que nos sigue en América Latina, que ya son casi 8.000 personas en Facebook y el canal YouTube crece y crece, todos nuestros distribuidores también en América Latina, donde afortunadamente tenemos representantes en todos lados que trabajan junto con nosotros. Queremos agradecerte ahí por tu tiempo, por estar donando tu conocimiento, transmitiéndonos conceptos muy interesantes. La presentación excelente, ni de más está decirlo, y agradecerte muchísimo en nombre de todos nosotros, Carlos. Marcelo, yo que quiero agradecer la invitación y agradecer a todos que estuvieron conozco en esta noche, en esta tarde, y en algunos otros países también. Y perdón por mi portuñol, ¿sí? Está muy bueno, está muy bueno. ¿Crees que sabe que es más difícil hablar en español mirando la computadora? Es más tranquilo para mí hablar, por ejemplo, cuando estoy mirando las personas, no sé por qué. Pero quiero agradecer si hay algo, si tuve algo que no me comprendieron, disculpa. Y No. también están mis redes sociales ahí, si quieren hacer preguntas en Instagram, Facebook, só me enviaron que yo comparto que fue necesario para los dentistas, para quien quisiera, ¿también? No, pero Entonces, quiero agradecer más una vez y estamos juntos en otros proyectos, ¿sí? Y vamos a hacer mucho más cosas ahí con Rota, Latinoamérica y también aquí en Brasil. si Dios quiere, y bueno, volviendo todo a poquito a lo normal, creo que esta fue una muy linda oportunidad para que la gente te conozca, aparte de toda la gente que ya te conoce en América Latina, gente nueva te ha conocido. Tenemos distribuidores conectados en España, Gonzalo Araníbar de Arbot en Bolivia, que es nuestro distribuidor, y de tantos otros países. Entonces, bueno, ya saben, aquí Carlos se le entiende. En Bolivia no sé si vamos a tener el congreso de la revista clínica que es en Bolivia, que yo voy a estar hablando con Romanini, pero Genial. es en agosto, pero con toda esta situación no sé si vamos a tener el evento. No hay nada
cancelado todavía, pero no sé cómo va a ser. En agosto, no me recuerdo, 20, 21, 22 de agosto, estaré en Bolivia hablando en el congreso de la revista clínica con Romanini, junto con Romanini. Perfecto, entonces. Dios mediante, ahí estarás y bueno, toda la gente que te ha visto ahí para saludarte y darte un abrazo. Así que muchísimas gracias, un abrazo enorme y bueno, y a todos ustedes que nos acompañan en las redes sociales, síganos, continúen viendo las novedades que vamos lanzando todas las semanas de productos, de lives. Recuerden entrar en el canal YouTube. J en español, tenemos videos nuevos. Esta live, para el que no escuchó al principio de la charla, va a quedar almacenada ahí en nuestra sección Yacht Education. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias, gracias.